Buenas noches. En esta exposición voy a hablar sobre los tipos de tributos que existen en el Ecuador. Aunque muchas veces escuchamos palabras como impuestos, tasas o contribuciones, no siempre conocemos sus diferencias ni sabemos por qué debemos pagarlo. Los tributos son una fuente importante de ingresos para el Estado, ya que permiten financiar servicios, tanto públicos y también obras que benefician a toda la sociedad. Por eso, durante esta exposición, explicaré de manera sencilla cuáles son los tres tipos de tributos reconocidos por nuestra legislación, las cuales son impuestos, tasas, finalmente las contribuciones especiales de mejora. Además, utilizaré ejemplos cotidianos para que podamos comprender de mejor manera cómo funciona en la práctica. Para empezar, ¿qué son los tributos? Antes de hablar de cada tipo de tributo, es importante entender qué significa este término. Los tributos son pagos obligatorios que las personas naturales y las empresas realizan al Estado. Estos pagos no son voluntarios, sino que están establecidos en la ley, es decir, que son obligatorios. La finalidad de estos tributos es que el Estado pueda obtener recursos económicos y así cumplir funciones y prestar servicios a la ciudadanía. Por ejemplo, gracias a estos tributos se pueden construir hospitales, mantener escuelas y universidades públicas. También se puede financiar a la Policía Nacional y mejorar las carreteras y también desarrollar proyectos de transporte público. Sin estos recursos, sería muy difícil que el Estado pudiera entender todas las necesidades de la población. Por ende, en el Ecuador los tributos se clasifican en tres grandes grupos. Como había mencionado anteriormente, son los impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora. Y aunque todos implican un pago al Estado, cada uno tiene una característica y finalidad diferente. Como primer tributo son los impuestos. Esto podemos decir que son tributos más conocidos por la población. Los impuestos son pagos obligatorios que las personas realizan al Estado sin recibir un beneficio directo o inmediato. Esto significa que cuando pagamos un impuesto, no estamos pagando por un servicio específico por nosotros, sino que estamos contribuyendo al financiamiento del Estado. Por ejemplo, una persona puede pagar impuestos y aún así no utilizar todos los servicios públicos que el Estado nos está brindando. Sin embargo, esos recursos sirven para beneficiar a toda la sociedad. Una característica importante de los impuestos es que se pagan porque la ley lo establece, independientemente de que la persona reciba o no el beneficio directo. Por esa razón, los impuestos constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del presupuesto estatal. Como primer ejemplo tenemos el impuesto a la renta. Este es uno de los más conocidos dentro del Ecuador. Este impuesto grava los ingresos obtenidos por las personas o empresas durante un determinado periodo. Por ejemplo, si una persona trabaja durante todo el año y obtiene ingresos dentro de los límites establecidos por la ley, deberá declarar estos ingresos y pagar el impuesto correspondiente. Lo mismo ocurre con las empresas que generan utilidades mediante sus actividades económicas. También es importante entender que el dinero recaudado por el impuesto a la renta no se utiliza exclusivamente para quien lo paga, más bien pasa a formar parte de los recursos del Estado y el Estado mismo utiliza estos recursos para poder financiar servicios públicos, programas sociales y obras de interés social. Por ello, este impuesto representa claramente la idea de que todos contribuimos y sostenemos al país. Como siguiente tributo son las tasas. Y a diferencia de los impuestos, las tasas implican un beneficio directo para quien está realizando el pago. Las tasas se pagan cuando una persona utilice o recibe un servicio público determinado. Es decir, que existe una relación directa entre el pago y el servicio determinado. Un ejemplo que puede ser práctico y que todos conocemos es el Metro de Quito. Cuando una persona utiliza este sistema de transporte, debe pagar una tarifa y ahí puede acceder al servicio. En este caso, el pago se realiza precisamente porque se está utilizando un servicio. Y otro ejemplo que puede ser es por el pago determinado de trámites administrativos que presta una institución pública. Por lo tanto, la principal diferencia respecto a los impuestos es que en las tasas sí existe una contraprestación directa para quien paga. Se paga por un servicio. Finalmente, en las contribuciones especiales de mejora, este tipo de tributo surge cuando una obra pública genera un beneficio especial para determinadas personas o aumenta el valor de sus bienes. La idea de que quienes reciben ese beneficio particular contribuyen parcialmente al financiamiento de una obra. Por ejemplo, nos debemos imaginar que se construye una estación de metro de Quito cerca de un conjunto de viviendas. Gracias a esa nueva estación, los habitantes de la zona pueden movilizarse más fácilmente y además las propiedades cercanas pueden aumentar su valor comercial.
En este caso existe un beneficio especial para estos propietarios, diferente al beneficio general que se recibe al resto de la ciudad. Otro ejemplo muy común sería la pavimentación de una calle que antes era de tierra. Al mejorar la vía, las viviendas ubicadas en ese sector suelen incrementar su valor y mejorar sus condiciones de acceso. Cabe recalcar que el metro de Quito no es solamente que una parte específica de la ciudad es beneficiaria, sino que todas las personas que vivimos dentro de Quito pagamos para que este servicio pueda ser mejorado, ya que a todos nos beneficia independientemente si sea afuera o a la frontera de que ya cabe Quito o no. Finalmente, las diferencias y conclusiones. Aquí podemos observar que los tres tipos de tributos tienen características distintas, aunque todos cumplen una función importante dentro del Estado. Los impuestos se pagan porque la ley así lo establece y sirven para financiar necesidades generales de la sociedad. Las tasas se pagan cuando una persona utiliza un servicio o recibe un beneficio directo. Finalmente, las contribuciones especiales de mejora se generan cuando una obra pública beneficia de una manera especial a determinadas personas o incrementa el valor de sus propiedades. Finalmente, como una reflexión, podemos decir que los tributos son fundamentales para el desarrollo del país, ya que permiten financiar obras, servicios y proyectos que contribuyen al bienestar de toda la población. Gracias. Para terminar, quería preguntarte si es que tú crees que el presidente de la República está obligado a comprar chalecos antibalas porque el IVA aumentó al 15%. Eh, sí, porque aumentar el IVA de alguna manera al 15% puede afectar al bolsillo de la mayoría de ciudadanos y eso puede generar descontento social, ¿no? Mm, bueno, en este caso no es obligatorio. Como te había comentado, el IVA es un impuesto y los impuestos se caracterizan porque financian las necesidades generales del Estado. No es un gasto específico. Por eso, aunque el IVA haya aumentado al 15% o puede aumentar al 25 o 30%, el presidente no está obligado a comprar los chalecos antibalas. Todos los recursos recaudados pueden destinarse a diferentes áreas. En este caso, como te había comentado antes, a la seguridad, a la salud, a la educación u obras públicas.